extraños. El humano solo cree que lo que ve es una actitud netamente mental. Por eso, siempre ha negado la posibilidad de otro tipo de vida. Lo cierto es que el ser no podría sobrevivir si eso fuese así. Existen otras corrientes de vida paralelas al humano, aunque no se vean. Desde los inicios de la historia conocida, los seres diminutos o gnomos han ocupado una posición importante en culturas populares del mundo. En otro tiempo, cuando todo árbol tenía un nombre, cuando cada ciervo era reconocido individualmente, los gnomos progresaron y se multiplicaron en el campo y en las aldeas. Se les conocía y nombraba por su nombre propio. Eran numerosos y muy poderosos. Jugaban un papel muy importante en la vida cotidiana. En aquellos tiempos, los hombres no se consideraban los dueños absolutos de nuestro planeta. El mundo estaba poblado no solo por los humanos, sino también por los gigantes, dioses, monstruos, fantasmas, espíritus y elfos. Muchos de ellos eran sabios, poderosos y fuertes, como el mismo ser humano. Bienvenidos a Seres Extraños. En el episodio de hoy, exploraremos el fascinante mundo de los duendes. Estas criaturas míticas, conocidas por su pequeño tamaño y su traviesa personalidad, han cautivado la imaginación de muchas culturas a lo largo de la historia. Descubriremos sus orígenes, características y leyendas asociadas a ellos. ¿Sabías que se dice que los duendes son expertos en ocultar objetos y jugar bromas a los humanos? Prepárense para sumergirse en un misterioso viaje lleno de magia y encanto, mientras desentrañamos los secretos de estos seres extraordinarios. No se lo pueden perder. Esto es... Seres extraños. A continuación, te presentamos una leyenda hidalguense sobre los duendes. Escucharás El Duende de la Mina. Estaban trabajando en la mina Francisco y Adrián, cuando de repente escucharon unos pequeños murmullos que provenían del fondo de la mina. Los dos hombres dejaron su trabajo para averiguar. Entonces, vieron un hombre pequeño de espaldas. Traía puesto un gorro en la cabeza. Sus orejas eran puntiagudas, su ropa diminuta, chamarra y pantalón de color verde oscuro y unas botas con casquillo en la punta. Los mineros vieron que aquel hombrecito guardaba oro en unas ollas. Las ponía en un carro y las empujaba sobre unos rieles. Los hombres hicieron ruido y el duende de inmediato se escondió en una de las paredes de la mina. Los mineros decidieron tratar de atraparlo para saber si era cierto lo que la gente decía sobre estos seres. Si atrapas uno de ellos, tiene que darte su oro escondido a cambio de su libertad. Tardaron un rato en esperar a que el duende saliera. En cuanto se asomó, Francisco le echó una frazada roja encima y le hizo un nudo con un lazo, haciendo un tipo bolso. Pasó un largo rato. Los mineros ya se estaban desesperando, hasta que se escuchó una vocecita que pedía que lo dejaran salir, porque ya no podía respirar. Cuando Francisco desamarró la cuerda, de un brinco salió el duende. Entonces le vieron el rostro. Su nariz era grande y traía una barba larga y roja. Los llevó a una parte de la mina que ellos no conocían, un túnel que llevaba a la superficie y a un bosque. Al salir de la mina, el duende los llevó hasta un árbol enorme, con una ranura en la que estaba en el parte del tronco, y les dijo que ahí le esperaran, que él saldría con 4 bolsas de oro para ellos. Pero
Antes de dárselas, les advirtió que no lo podían usar hasta 3 días después. Si lo llevaban a ocupar antes de tiempo, sufrirían un castigo por desobedecer. La maldición del rey de los duendes decía que ningún humano debía tomar su dinero o un castigo caería sobre ellos o algún ser querido. Después de 3 días, la maldición se iba y podían usar el oro a su antojo. Pero la ambición de los mineros fue más grande y gastaron el dinero antes de los días mencionados. Días después, Francisco estaba en su casa. Se había comprado un caballo blanco que apenas empezaba a domar. Su hijo de 6 años lo vio. Corrió hacia donde estaba su papá para montar al corcel blanco. Pero cuando el pequeño se acercó, el caballo lo pateó y fue a estrellarse contra una barda de la casa. Al ver lo sucedido, Francisco corrió por su hijo. Lo tomó entre sus brazos, pero el niño ya estaba inconsciente. Mandaron a buscar al médico, pero cuando llegó, el niño ya había muerto. Ese mismo día, Adrián fue a nadar al río con su novia. Ambos se sumergieron en el agua, pero ella ya no salió. Su pie se había quedado enredado en unas plantas. Cuando Adrián logró sacarla del agua, ella también estaba muerta. A cada uno se les presentó el duende diciendo que les había advertido: si usaban el oro antes de tiempo, sufrirían una maldición y perderían a un ser querido. Y desde entonces, la gente sabe que si se te cruza por el camino un pequeño ser extraño, hagas caso a sus advertencias, porque de lo contrario, sufrirás la maldición del rey de los duendes. Seres extraños. Hola, ¿cómo están? Yo soy Consuelo Chong y bueno, ¿qué tal esta leyenda de el duende de las minas? Está escalofriante, la verdad es que sí, nos espantó un poquito, pero bueno, justamente de esto vamos a estar platicando en este podcast, hablando de los duendes y todos esos seres extraños que mucha gente cuenta, esta y muchas leyendas más, y hoy estaremos platicando al respecto. Quiero saludar a Beto Cravioto y a Fer Losba. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, amigos? Un placer estar nuevamente con todos ustedes en un episodio más de Seres Extraños, ahora hablando sobre los duendes, seres míticos que al parecer pues viven entre nosotros ya desde hace mucho tiempo, ya se nos hace como muy común hablar de duendes y el duende te perdió esta cosa, el duende me escondió tal cosa, ¿no? Pero realmente nos ponemos a profundizar en estos temas. Es justamente lo que vamos a hacer hoy. ¿O no, Beto? Así es, y sobre todo porque aquí, en el estado de Hidalgo, son realmente una leyenda, tanto que hasta su museo tienen en el primer pueblo mágico de todo México, Huasca de Ocampo. Puedes ver incluso sus figuras, puedes ver lo que trenzan en los caballos. Se habla incluso hasta de pequeñas huellitas que están plasmadas en yeso, con las patitas y todo, que realmente es una cosa formidable. Y bueno, trataremos un parte de la mitología, de la cultura, un poco de la morfología de estos seres que sin duda algunos son elementales, que viven en los bosques y sí, suelen ser bastante traviesos, y algunas otras particularidades como la cuestión de que poseen grandes cantidades de oro, se pueden atrapar y muchas cosas más a través de esta platiquita que vamos a tener, como siempre, con el afán no de asustarlos, pero sí de darles a conocer estos seres, ¿no? Y hablando de todas estas leyendas, hay muchas leyendas justamente alrededor y en torno a las minas, esta que escuchamos, pero también hay otras más, la del 24 de junio que le platicaba a Fer,
en días pasados, en donde supuestamente allá también por el camino a Huasca se Sí. abre una cueva cada 24 de junio y sale un duende, Sí, y sí, sí. que lo tienes que llevar cargando pero sin voltearlo a ver, Wow. a escuchar misa, y que si tú volteas, pues ahí te cae la maldición, pero que Sí. si tú puedes llegar a misa sin voltear a verlo, entonces te va a dar su tesoro y demás. Pero ¿qué les parece si empezamos? ¿Quién empieza? Claro, Fer, sí. Beto. Adelante, Pues, Fer. me gustaría comenzar ahora que Beto mencionó lo de Huasca y que justamente pues también tenemos que darle ese crédito a nuestro estado y a uno de los municipios más visitados de nuestro bello estado, que como ya lo mencionó Beto, pues es el primer pueblo mágico en toda la República Mexicana. Entonces siempre se ha considerado a Huasca el municipio de los duendes, ¿no? El municipio mágico. El municipio mágico, Sí, precisamente. sí. Por excelencia. Exactamente, es justo donde está el Museo del Duende, como ya lo mencionaste, Paseo del Duende y muchas cosas del duende, básicamente. Con temática de duende. Así es. Exactamente. Para quien no conozca Huasca, pues obviamente que nos escuchan de diferentes partes de México, pues desde que tú entras los árboles son mágicos, llenos de heno, una temperatura pues un tanto agradable, Boscoso. boscoso, muchas cabañas, incluso Cabañas, hasta en los claro. negocios, en Muy los bello. comercios, Muy, muy bonito. muy bello, Fer. Un lago, hay Un lago, muchas sí, cosas que sí, pueden así visitar. Pero bueno, al tema, ¿no? ¿De dónde surge esta historia, esta leyenda de que Huasca es un municipio de duendes? Ok. Ahí les va la leyenda. Bueno, resulta que esto se remonta a épocas prehispánicas, lo cual se puede constatar en la leyenda que se le llama la leyenda del amaranto. Ujú. Se dice que el dios Quetzalcóatl proveía de semillas a todos los estados y todos los municipios de toda la región mexicana, ¿no? Ok. Por así decirlo, de todas las regiones que existían en ese momento, que eran parte de nuestra cultura. Entonces, esas semillas él las proveía para que la gente pudiera alimentarse de ello, y también tenía parte en la cultura que los iba a representar. Ok. En este aspecto, el amaranto fue el que le tocó a Huasca, con el fin de saciar el hambre de los pobladores. El amaranto es un alimento y semilla sagrada desde ese momento, tanto que en aquellos años se usaba el tzoali, como se le llama, una pasta de amaranto, para esculpir figuras de dioses. Ah, ok, ok. Es parte de la mitología. Ajá. Bueno, entonces un día, en una canasta con estas semillas que la serpiente emplumada había enviado, venía un duendecillo llamado Huautli, un tepehuani, como se le llama, que es de origen náhuatl la palabra, y se le llama como dueño de cerros. Eso significa. Venía un tepehuani, o duende, como lo conocemos, que era algo así como una criatura con dotes mágicos. Sí. Él era el encargado de crear las semillas, pero una noche previa terminó muy cansado y se quedó dormido en la canasta sin que el dios se diera cuenta. Entonces, cuando el dios provee de amaranto a Huasca, el duendecillo se escapa por ahí, y es cuando se empieza a reproducir en Huasca, y Huasca se convierte en el pueblo de los duendes. Huasca viene del náhuatl Huascazaloya, Ajá. se traduce como lugar de regocijo y alegría. Justamente también de ahí son originarias las alegrías, que son esos dulces de amaranto, amaranto. con miel. Y tiene mucha lógica. ¿Qué les parece la historia, no? Tiene mucha lógica. Está muy linda, pero también tiene un trasfondo bien interesante que podemos Tiene platicar. mucha lógica, porque yo me preguntaba dentro de toda la investigación, todos los orígenes, principalmente antes de la cosmovisión que tú nos estás planteando, Sí. es que estos duendes pues, son de origen céltico, son de origen nórdico, al norte de Europa. Entonces, ¿cómo es posible, me preguntaba, que llegaran aquí? Exacto. Entonces, se habla que este gran maestro de nombre Quetzalcóatl, Pitzin, pudo haber sido un vikingo. Bien. Pudo haber llegado. También. Es una de las teorías. Es claro. una de las teorías. Claro. Lo pudo haber acompañado uno de estas criaturas. Algunas de estas criaturas. Exacto. Una o varias. De celtas y de diferentes partes de Claro. Bélgica incluso, que en estos recorridos, pues tal vez pudo haber llegado a América de esa De manera. esa manera. La otra también es que, como vemos, muchos seres extraños Ujú. tienen como una versión alterna en diferentes culturas, También. ¿no? Hay muchos Así seres es. que es prácticamente una copia en diferentes culturas, y a lo mejor tienen diferente nombre, pero son
prácticamente el mismo Son ser, ¿no? presencias conocidas Claro. Exactamente. en diversas culturas. Y aquí me gustaría comentarles algo. Fíjense que uno de los médicos más famosos de Europa, estamos hablando del siglo XVI, fue Paracelso. Él, fíjense nada más, escribió una obra inmensa, tipo catálogo, que abarca tratados médicos, alquímicos, filosóficos y teológicos, y tenía un libro denominado de la siguiente manera: el libro de las ninfas, los silfos, los pigmeos, las salamandras y demás espíritus. Este libro fue publicado en 1591. Wow. Y en este libro pues Sí. era una especie de catálogo donde decía exactamente qué eran, qué hacían, cuáles eran sus características. Y también hay otros libros y otros autores que se inspiraron justamente de esta temática para crear a su vez algunas historias. Por ahí está los hermanos Grimm, que se inspiraron sí. en este texto, está Goethe y otros escritores más, ¿no? Y estamos hablando de que esto tiene más de 4 siglos y está ya 1500. una especie de catálogo que habla acerca de esta temática. Y bueno, tú tienes por ahí algunas características de duendes y demás, ¿no? Claro. ¿Qué les parece Sí. si antes les menciono que hay algo que se menciona muchísimo y se dice que los duendes son seres elementales? Así es. ¿A qué se le considera con estos seres elementales de la naturaleza? Bueno, a grandes rasgos les platico que buscando información al respecto, tienen que ver con estas energías, estos seres que forman parte de la naturaleza, que justamente, como decía Fer, son guardianes de los elementos vitales que componen nuestro mundo. ¿Cuáles son estos elementos? El agua, el fuego, el aire, la tierra y el éter. No, está interesantísimo, ¿no? Ok. Ahora, estos seres elementales son espíritus, son energías que actúan como esos guardianes y protectores de estos elementos fundamentales. Por ejemplo, están los de la tierra, están los del agua, los del aire, los del fuego, y les decía que están también los del éter. De agua, rapidísimo les platico, están las ondinas, las sirenas, las nereidas, las ninfas y más. Los trolls del agua también. Los del fuego están algunos como las salamandras, los dragones y los basiliscos. Okay. Están los del aire, que son los silfos, las sílfides y hadas. Los elementos de la tierra son los que corresponden justamente a los duendes. Están los duendes, los gnomos, los elfos, los trolls y los ents. Y ya para cerrar este comentario les digo que están los elementales del éter, que están asociados con la energía divina, la espiritual. ¿Y quiénes creen que son los del éter? ¿Quiénes? Los ángeles. Los ángeles. Los ¿Cómo la ángeles. ven? Está interesante, ¿no? Sí, Súper tienen interesante. una belleza. O sea, entonces claro que tiene sentido que en todas las regiones del mundo existan las mismas criaturas, ¿no? Sí, por supuesto. Quizás vistas de diferente manera, con diferentes características y nombres, pero al fin y al cabo están ahí. Y me llama la atención, por ejemplo, los trolls, las sirenas, todo Claro. esto. Y más allá, lo que me hace como nuevamente dudar es que, bueno, ya tenemos ahí la figura de la Luche y la figura del chaneque, El chaneque. desde los tiempos de los olmecas. Así es. Que los olmecas también hay teorías que son navegantes de África por sus facciones negroides, por sus facciones un tanto rudas, incluso se ven en las diferentes cabezas. Entonces, pues ahí está esta situación. Un caso muy sonado justamente de unos arquitectos, ahora con todas las construcciones, que no podían sustentar, no podían literalmente edificar un puente, hasta que los pobladores le dijeron, es que ¿sabes qué? Le estás quitando el camino al duende, le tienes que hacer su propio templo, Te su estás propia saboteando. casa. Y le tienes que pedir permiso. Y tienes que hacerle Sí. su casa. Y hacer un ritual también. en Y la casa, noticieros de Sí, gran es cierto. envergadura, de gran peso, fueron hasta la Riviera a ver cómo le construyeron su pequeña casa Su casita al duende, al duende. a un costado de... A ver si le gustaba. Así es. Sí, es cierto. ¿Y qué crees? El puente sí Se pudo resistió, hacerlo. resistió el tonelaje, resistió la situación y así como magia, literalmente ahí está, ¿no? Pero era Wow. alguna situación que si el material estaba mal, que si no soportaba el clima, que si la humedad, por cualquier situación salía un Que se defecto. robaban el material. Que se roban el material. Hasta que dijeron, no, ¿sabes qué? Ya, estamos hartos, esto se tiene que entregar ya. Claro. Construyale su templo, su casa a la Luche. Al duende, a la luz.
Y tú puedes buscarlo en internet y ves el pequeño templo sí, de la está, Luche. está la casita, sí, es cierto. Entonces está muy interesante lo que estás mencionando de las regiones y de toda esta cosmovisión, y pues es algo que no nada más es europeo, sino a medida ya es también algo americano y de todas las culturas humanas, ¿no? Y es que se conoce en varias culturas. Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, en la antigua Grecia eran conocidos como daimones, y se creía que eran espíritus de la naturaleza, lo mismo, encargados de proteger y gobernar los elementos. También en la tradición celta, como ya lo mencionaste, igual elementales de la naturaleza, ahí los conocen como ángeles elementales, y también poder, una personalidad única, y tienen una relación muy cercana con cada elemento. Pero también está en la tradición Wicca, que ahí estos elementales de la naturaleza los ven como seres sagrados, una religión, y ¿no? les atribuyen exactamente poderes sobrenaturales relacionados también con los elementos de la naturaleza. Okay. Y justamente lo que mencionabas, y ya haciendo también un recuento de lo que hablamos de la naturaleza, de los elementos, según lo que hemos investigado y hemos visto, los duendes son seres muy celosos, ¿no? Demasiado celosos. Súper celosos. Y caprichosos. Sí. Caprichosos, justamente tanto de su entorno, de su cultura, de su región, de su naturaleza. O sea, no simplemente puedes ir como el ejemplo, ¿no?, del puente, ir y hacer lo que se te dé la gana, porque el duende es celoso de su lugar. Justamente por eso varias culturas que todavía existen de nuestras regiones oriundas, pues tienen justamente esa tradición de pedirle permiso a la naturaleza, a los seres que al habitan duende, ahí, ¿no? al duende, en el caso que sea, sí, para poder construir y hacer lo que tengan planeado en cierta región. Justamente hay algo que también me llamó mucho la atención aprendiendo más sobre estos temas, y es que hablando de los chaneques en las regiones mexicanas, hay una de las características que hasta cierto punto sí da miedo, ¿no? O sea, sí es de cierta manera terrorífico, porque si tú haces enojar a un chaneque, a un duende mexicano, dicen que incluso pueden hacerte perder el tonali. El tonali es como el espíritu asociado al nacimiento, lo que nosotros podríamos conocer como el alma. Hacen que lo pierdas, hacen que se vaya apagando tu vida poco a poco, y si no la recuperas mediante un ritual con un chamán, como se les llama a ciertos, como digamos, líderes espirituales de esas regiones, puedes incluso hasta morir. Es algo intenso, ¿no? Sí. Es algo muy intenso. Más allá de las travesuras, más allá de las travesuras, de que si te roban las llaves, que si te esconden. Si tú haces enojar a un chaneque, a un duende, te puede incluso hasta quitar la vida. Wow, sí está intenso, ¿no? Pues también hay muchas creencias con respecto a que aquí, sobre todo por Huasca y por todos estos lugares, Real del Monte y demás, que es donde dicen que más han visto a los duendes, que hay que tener mucho cuidado porque te pueden llamar, dicen algunas personas, que te llaman y te atraen, y tú puedes caer en algún tiro de mina que todavía por allá están. Entonces también dicen que eso es peligroso. Claro. Sí, te puedes perder incluso en el bosque. En el bosque. Esto es interesante, pero hay que aprender a leer, hay que aprender a investigar. Claro. Porque hoy en día lo más conocido de todo esto pues son los trolls, gracias a las películas. Claro. Los duendes y los famosos elfos. Pero la mercadotecnia turística, principalmente, como ha pasado, ha hecho una revoltura que realmente está muy mal hecha. Los famosos elfos de Pep Catala fueron unos muñecos muy famosos hace 10 años, que son en forma de duende, con zapatos rojos. Literalmente son catalanes, de la provincia de Cataluña, Barcelona específicamente, y les llaman elfos. Y no son elfos. Los elfos son del tamaño un poquito más altos que los ángeles, con orejas puntiagudas, y también son elementales del éter. Vaya, ¿como los del Señor de los Anillos? Es correcto, Okay. Es correcto. Son seres altos, son seres literalmente como los nórdicos, literalmente bellos, que tienen igual una situación en la cual es angelicalmente
pacíficamente, muy bien organizados. Entonces Pep Catala, por querer vender todo esto, le dice elfos a estas criaturas. Y es una mezcolanza impresionante entre seres de España, seres de África, seres celtas, y esto no está bien. Fíjate que sí me acuerdo de esos muñecos. Claro que sí, hasta caminaban. Súper populares. Muy populares. Me acuerdo que cuando yo iba en la escuela había compañeros que llevaban su duende y les daban de comer. Sí. Y decían que estaban vivos. Incluso les tienes que dar semilla de girasol y vino tinto, cosa que es muy popular en el viejo continente. Dejárselos, ¿no? Incluso me acuerdo que había como un ritual para activarlos como para adueñártelo. Sí, porque trae una piedra, una piedra en sus costalitos. Donde, no sé si mal recuerdo o me mal viajé, pero requería sangre del propio dueño. Para activar la piedra, ¿no? Para activarlo. Sí. Eso nunca lo había escuchado. Ahora, bueno, tú ves el libro de esta igual marca. Igual me mal viajé, pero... No, sí, es correcto. Es correcto. Sí. Hay un video en el cual, pues bueno, hay de esta clase de elfos, como así los llaman, a tamaño más grande, metro 20, y el muñeco camina. Lo tomas de la mano, una sola mano, y el muñeco comienza a caminar. Sus piececillos. Exacto. Pero no tiene algún tipo de mecanismo. No tiene ningún tipo de mecanismo. Incluso algunos youtubers famosos han ido con estos dueños, lo toman de la manita, incluso de los dos deditos, y comienza a caminar. Y ya te explica este curandero, este brujo, esta persona que lo tiene, cuáles son las formas en las cuales tú los puedes adoptar, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de un duende que es elfo, que mide 1.20 y que ya no sabemos ni qué, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar todo esto. Los trolls. Claro. Los trolls en la cultura nórdica, noruega, todo esto, dicen que son pequeñitos y no nada que ver. No. Un troll es del tamaño de una montaña. Exacto. Por cierto, vi una película muy buena que se llama Troll, que también es europea, ¿la viste ya? Sí, claro. Está buenísima. Nada que ver con trolls. Nada que ver con trolls de Belinda y los... nada que ver con los el pelito. No. Nada que ver con ellos. Y dentro de la mitología nórdica, pues obviamente ellos existen y están hechos de piedra y son elementales. Son como montañas. Sí, eso es correcto. Entonces, pues hay que diferenciar todo esto. Claro. Y no quiero agredir ni mucho menos a nuestros amigos que hacen esta cultura turística allí en Huasca, pero su museo es de estos elfos que no son elfos, que son trolls y que tampoco son trolls y que son españoles y que están aquí en Huasca y que son catalanes. O sea, también es una confusión. Es una confusión. Es una confusión, porque hasta las hadas las meten, salen embarradas. Es que hay dos museos. Hay como dos museos. Yo he ido a uno donde están las muestras de que juegan con el cabello de los caballos. Ajá, y les hacen trencitas. Pero vean, por ejemplo, los gnomos, según esto, viven 25 años en el plano físico y luego van al plano astral alrededor de 1000 años. Okay. Trabajan el suelo en las raíces de los árboles, les dan poder, hacen sus casas en los troncos de los árboles. Tienen una apariencia de viejitos y son muy, muy graciosos. Y bueno, también son muy similares en conducta a los niños, ya que suelen ser muy traviesos, ¿no? Sí. Esos son los gnomos. Ahora están los duendes, que hay muchas clases de duendes. Sí. Estos son chiquitos, según el folclore popular, viven en las flores, los bosques, y no hay que confundirlos con los gnomos, porque los duendes tienen poderes mágicos, como las hadas. Estos sí son más mágicos, digamos, ¿no? Claro. Ahora, el color de la piel de los duendes puede variar porque hay azules, verdes, rojos. Los más frecuentes son los que son muy similares a los seres humanos, pero son chiquititos. Sus casas a menudo dicen que son como tipo hongos o tipo setas, y es muy difícil dónde localizarlos porque los poblados son chiquititos también, ¿no? Sus viviendas son chiquititas. Los duendes les encanta vivir en comunidades grandes. Guau, qué interesante. Más o menos, ¿no? Guau, qué interesante. Y esto de los hongos tiene mucha particularidad, ¿no? El caso de los pitufos, que también son belgas, en este caso de Bélgica. Pues justamente dicen los pobladores que hay que encontrar esa clase de hongo para que tú te lo comas y veas pitufos. No es broma. Es de ahí que precisamente viven en unas casas tipo hongo. Particular este hongo que es color rojo con sus puntos blancos. Sí, como la caricatura. Entonces entra todo el folclore, entra toda la creencia,
una mezcolanza terrible, pero pues al final de cuentas... Y pues, azules. Y azules, y rojos. Y rojos. Como si te comes uno de Huasca también ves duendes de Huasca. Me imagino que vas a ver duendes de todos lados del mundo. Oiga, pero sí recuerdan, hace muchos años que estuvo tan de moda el tema de los pitufos. Primero fueron unas caricaturas con Gargamel y demás, ¿no? Y con muchas teorías igual. Súper éxito. Y de pronto, pues salieron los muñequitos, los peluches y demás de pitufos. Y hubo personas en aquel entonces, cuenta la leyenda urbana, que estos pitufos hacían travesuras y que de pronto cobraban vida. O sea, los muñecos que comprabas. Sí, cobraban vida. Entonces de ahí se vino esta leyenda urbana de que sí cobraban vida y hacían travesuras. Entonces ahí fue cuando medio decayó el tema de los pitufos. ¿Y la Iglesia Católica también los condenó? Sí, me creo que había teorías bien intensas, ¿no? Sí, bien intensas sí. de los pitufos. Y fíjense que no nada más es esta pues tipología. Alrededor del mundo, principalmente Europa, me di la tarea. Por ejemplo, los pixies, ¿habían escuchado de los pixies? No, más o menos. Criaturas mitológicas de folclore inglés. ¿Vale? Están por el otro lado los leprechauns, que hay una película también que está muy interesante de los leprechauns, que son criaturas fisiológicas y del folclore irlandés. Estos son más diabólicos, estos son más feos. Justamente los irlandeses también veneran mucho. Veneran mucho a los duendes. duendes. Sí, a los duendes. Las hadas, los trasgos y también los trolls, ¿no? Pero también otra gran parte de la cinematografía le hace tributo a los gremlins. Los gremlins también, que son criaturas que no son tan buena onda y que sus rasgos no son tan humanoides como el leprechaun, y estamos hablando de criaturas con dientes, garras, que atemorizan incluso a los viajeros y que pueden ser muy agresivos con su sed de sangre, ¿no? Y carne, que son como la contraparte buena de esta. ¿Escucharon ustedes el tema de los Foo Fighters? No. Los Foo Fighters, esto se dio sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que eran una especie de duendes que a los pilotos... En la banda de los... Sí, claro. Por eso se llama así la banda. Foo Fighters. De Foo Fighters. Pues iban los pilotos en estos aviones tan poderosos durante la Segunda Guerra Mundial y de pronto empezaban a ocurrir situaciones de que se les descomponía algún motor, de que algo sucedía al interior, y se le atribuía a los Foo Fighters que era una especie de duende travieso, malvadón, que al interior de estas naves les hacían algunos desastres, y decían que incluso llegaron a ver algunos seres extraños, ahora sí que seres extraños en estas naves, y esto te digo fue durante la Segunda Guerra Mundial, los Foo Fighters. Y es que también se dice que hay duendes buenos y malos, y duendes malos, blancos y negros, justamente como los magos y las magas, los brujos y las brujas. Tengo una información sobre los chaneques que no es tampoco muy nueva, pero lo quiero mencionar. Claro. Que ya sabemos, ¿no? Que molestan a los niños, molestan a los hombres, a las mujeres. Dicen incluso que se pueden robar a los niños. Se pueden robar a los niños. Y por eso se han creado también esos amuletos para protegerlos. Dicen que lo que te protege de los duendes son los ojos de venado, que mucha gente los utiliza. Sí, he visto. Cruces de palma y ponerse la ropa al revés, como la bruja, ¿no? Mira. Exactamente. Dicen que si vas caminando por un bosque y hay leyendas de que hay duendes por ahí, que te pongas la ropa al revés para que el duende no te juegue travesuras. Travesuras como te puede robar cosas, te puede perder, hacer que te pierdas, justamente. O si lo molestas o lo ofendes, pues lo que hablábamos, que puede hacer que pierdas tu tonali. Se puede pegar a ti. Pues es algo intenso, ¿no? Interesante. Oigan, ya se nos está yendo bien rápido el tiempo, ya casi nos despedimos, pero les platico también un último, pues ¿qué puede ser? No es leyenda, sino a mí me lo platicaron unas personas. Un decir. Sí, que fueron ahí aquí al bosque, aquí en los bosques que tenemos aquí cerca de Pachuca, y estaban pues todas las maletas, las dejaron todo el equipaje, digamos, las maletas las dejaron cerca de un árbol, y de pronto fueron a buscar una cosa X para empezar a levantar las casas de campaña. Se tardaron un poco, y que cuando regresaron todas las cosas estaban colgadas en árboles. ¡Guau! Sí. ¡Guau! Ya ves que traes tu maleta que pones al hombro en la espalda, claro. Que estaban en los árboles colgadas. Árboles altos. Sí, árboles altos. ¿Hace qué tiempo fue eso? Híjole, pues a mí me platicaron una vez que fui aquí a una laguna, creo que fue en el Cerezo. Sí. Ya tiene algún tiempecito.
pero que habían ahí unas personas que estaban bien felices, iban a recolectar ramitas y todo, dejaron sus cosas, sus maletitas, sus bolsas y demás, y cuando regresan estaban todas subidas en los, qué interesante, árboles. Hasta la hielera, ¿no? Pues casi todo, ¿no? Y para saber si fue un duende. Para saber qué fue. Una bruja, un porque nahual, eso fue una travesura, ¿estás de acuerdo? Claro. Sí, pero densísima. Y cómo saber que no pudieran vivir también en la cima de los árboles, de los ¿no? árboles y con magia, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está parte de... Bueno, pero retomando la leyenda, ¿ustedes hubieran atrapado al duende buscando el oro? No. ¿O lo hubieran dejado en su camino? Yo sí lo hubiera atrapado. ¿Sí? Sí. No, yo no. Yo sí lo hubiera dejo atrapado. libre, que vaya, que haga lo que quiera. Me daría más miedo verlo. Sí. Sí. Yo lo hubiera atrapado no por los 3 deseos que se dicen ni por el oro, porque también dicen que se esconde el oro al final del arco iris, ¿no? Que ahí esconden sus cuevas y todo. Irlandesa. Sino más que nada por el morbo científico, ¿no? De estudio claro. y todo eso. Si fisiológicamente posee un cuerpo, yo creo que ha de ser una cuestión impresionante. Ya Consuelo nos dijo que viven algunas de estos seres, los gnomos, 25 años y después 1000 espiritualmente. Sí. Entonces estamos hablando de espíritus. En el campo Claro. astral. Espíritus, Sí. así como los fantasmas y los espíritus de los hombres, en esas primeras etapas, en esas primeras generaciones de hombres, mujeres, hace miles de millones de años. ¿Por qué no pensar también que hubo una subespecie más pequeña a nosotros que tal vez sus espíritus se encuentran vagando justamente en esos contextos, en esas pues regiones en donde ellos fueron felices, donde tuvieron familia y en ese caso pues permean hasta la fecha sus espíritus, ¿no? Con esta clase de cultura que viene desde los griegos. Y saben que ya igual prácticamente para concluir, Sí. pues hay información y hay investigaciones que dicen que desde los inicios de la historia conocida, estos seres diminutos o gnomos han ocupado una posición importante en las culturas del mundo, ya lo estuvimos platicando, ¿no? En otro tiempo, fíjense, cuando todo árbol tenía un nombre, es decir, era un ser arbóreo, cuando cada ciervo era reconocido individualmente, los gnomos progresaron y se multiplicaron en el campo y en las aldeas. Se les conocía y nombraba por su nombre propio, eran numerosos y muy poderosos, jugaban un papel muy importante en la vida cotidiana. En aquellos tiempos los hombres no se consideraban los dueños absolutos de nuestro planeta. Wow, qué interesante. Y seguramente sí. el mismo hombre Nosotros llegamos después. o el mismo hombre los aniquiló, ¿no? Qué Sí. triste. Bueno, pues ya hemos cumplido nuestro ciclo informándoles y sobre todo, pues bueno, con un episodio más de Seres Extraños, un episodio muy bueno que tiene que ver con estas pequeñas criaturas y orgulloso que los hidalguenses también tengamos, pues, de la mitología, ¿no? Y una recomendación, la película. la película, por favor. Las crónicas de Spider-Week. Está Spider-Week. buenísima, Sí, una está buena. película de Excelente 2008, película. Sí, me sí, encantó. sí. Me Excelente encantó. película. Las crónicas de Spider-Week, divertida, sí te pone como Sí. que en suspenso. Es una película de mucha acción y de mucha aventura. Es Muy una familiar. película Sí, familiar. no, como Leprechaun, Pero que no, está... hombre, está buenísimo. O Trolls está también Imagínate bueno. que esta familia llega a vivir a una casa Ajá. de un tío y que todo alrededor tiene hongos. Guau. Honguitos sembrados. Y Sí, sí, como sí, que, ¿qué? ¿por qué? ¿Quién vive aquí? Ahí lo vamos a saber. La película Sí. Las Crónicas de Spider-Week. Exactamente, pues seguramente volveremos a hablar de este tema en Así algún es. otro momento, porque es muy amplio. Sí, nos faltó hablar de Campanita, por ejemplo, las hadas y, ¿no? Claro, sí, que tienen que ver. Tendrá su pero, programa. Tendrán sus programas. Igual los dragones Claro, tendrán su programa. cada ser extraño va a tener su programa, así que, pues bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Fer Losba, como siempre. Un gustazo, Consuelo. Encantada de estar con ustedes dos y encantada también de poder llegar a toda la gente que nos escucha a través de este podcast. Y esperen el siguiente porque cada vez se ponen más divertidos, más intensos y más espeluznantes. Muchísimas gracias, soy Beto Cravieto, esto fue Seres Extraños. Preproducción, producción y voces. Consuelo Chong, Beto Cravioto y Fernando Losba. Postproducción. Fernando Losba. Hidalgo Radio, la radio del pueblo.